Bien, vamos a meternos en faena. Hay momentos en el deporte, y bueno, en la vida en general, en los que la tensión no está en lo que se dice, sino en lo que se calla. En las miradas, en el aire que se corta. Justo. Y hoy nos vamos a sumergir en uno de esos momentos, porque la atmósfera que rodea ahora mismo a la selección mexicana de fútbol es irrespirable. Y para guiarnos tenemos un material muy potente, un análisis que por lo que parece se ha filtrado y que lleva un título muy sugerente, Texto colado. Y es de una contundencia brutal. Brutal, sí, porque no habla de tácticas ni de si se jugó bien o mal, habla de una fractura. De una grieta, sí. Una grieta que se abre no entre rivales, sino entre los propios jugadores y su gente, su afición. Exacto, esa es la clave. Esto no va de un simple enfado por perder contra Uruguay y Paraguay. No, va mucho más allá. Nos ha pasado porque la afición ha dicho basta y, sobre todo, Y aquí viene lo interesante. cómo la reacción de un solo jugador, Roberto Piojo Alvarado, puede ser un punto de inflexión. No solo para la selección, sino, y esto es lo bueno, también para su club, las Chivas. Vamos, que lo que tenemos aquí es un choque de trenes en toda regla. Un caso de estudio en tiempo real sobre cómo gestionar una crisis. Totalmente. Por un lado, la vieja guardia, el ego, la exigencia de respeto. Y por otro, la humildad y la responsabilidad. Y de quién gane esa batalla interna depende el futuro de dos gigantes. Para que se entienda la magnitud del incendio, el texto arranca con una frase que es lapidaria. La selección vive un momento de vergüenza absoluta. Uf. Estamos a solo 204 días del Mundial y, bueno, cualquier atisbo de optimismo se ha evaporado. El ambiente es de tierra quemada. Y el análisis nos lleva a un punto concreto para entenderlo. Torreón. El episodio de Torreón es el termómetro perfecto. Lo que pasó allí condensa todo el problema. No es la causa, es el síntoma más visible de una enfermedad que viene de lejos. Cuéntalo porque es tremendo. A ver, el portero Raúl Rangel, titular ese día, vivió un auténtico infierno. En su propio estadio. Claro, el Estadio Corona llenó hasta la bandera, pero no para animar. Estaban allí para juzgarle, para señalarle. Rangel fue abucheado, silbado e insultado de forma constante. ¿Cada vez que tocaba el balón? Por su propia gente. ¿Y el motivo? Su crimen. Pues que el seleccionador Javier Aguirre lo había elegido a él en lugar del portero local, el ídolo de la afición de allí, Carlos Acevedo. O sea, una decisión puramente técnica. Claro. Pero se convirtió en la excusa perfecta para que estallara una bomba emocional que estaba lista para detonar. Pero lo que señala el texto, y aquí es donde la cosa se pone seria, es que Ángel era solo un peón, ¿no? Una víctima propiciatoria, exacto. El verdadero destinatario de esa furia era lo que el análisis llama el villano invisible. Que no es una persona. No, es un concepto. La soberbia de una directiva que vive de espaldas a la gente, la arrogancia de unos jugadores que, según esta percepción, creen que el aficionado debe aplaudir y callar. Y punto. Es que la gente en la grada no estaba abucheando un mal despeje de Ángel. ¿Qué va? Estaban abucheando años de decisiones que no entienden, de precios de entradas desorbitados, de partidos amistosos sin alma en Estados Unidos. Estaban gritando contra la sensación de que el equipo, su equipo, ya no les pertenece. Exacto. Que es de unos pocos y no de todos. Era la selección jugando contra su propia nación. Y claro, con ese caldo de cultivo la cosa solo podía ir a peor. Tras los partidos, la tensión se traslada al aeropuerto. A la vista de todas las cámaras, claro. Y ahí la crisis se hace carne y hueso. Vemos dos reacciones que son la noche y el día, y que definen perfectamente los dos bandos de esta guerra civil. Por un lado, las vacas sagradas. Los veteranos del equipo, sí. Figuras que se sienten con el derecho y casi la obligación de marcar la línea del vestuario. Jugadores con un estatus, con un peso ganado durante años. Precisamente. Y uno de los más importantes, Raúl Jiménez, da un paso al frente. Pero no para calmar las aguas. No, todo lo contrario. Para echar más gasolina al fuego. Se encara con la prensa, cuestiona los cánticos, pone en duda el derecho de la grada a expresarse de esa manera. El texto lo describe de una forma muy gráfica. Dice que intentó justificar lo injustificable, levantando un muro de arrogancia. Y con esa actitud, Jiménez se convierte en el portavoz de lo que el análisis bautiza como la narrativa de la víctima. Ya. Una postura muy reconocible que, en el fondo, viene a decir: somos la selección, os hemos dado alegrías, nos hemos partido la cara por este escudo. Tenéis que respetarnos, sin condiciones. Es una exigencia de respeto basada en méritos pasados, no en el rendimiento actual. Claro,
pero es una trampa en la que es muy fácil caer para un deportista de élite. Hay que entender su psicología. Ujú. Jiménez viene de una lesión terrible, de luchar para volver, juega en la Premier League. En su cabeza puede que sienta de verdad que se ha ganado ese crédito. El problema es que el fútbol no tiene memoria. Ninguna. El crédito se renueva cada domingo. Y el análisis es demoledor con las consecuencias de esa narrativa. Dice que es un callejón sin salida. Porque bloquea de raíz cualquier posibilidad de autocrítica, ¿no? Exacto. Si la culpa siempre es del que critica, ¿cómo vas a mejorar? Cuando un líder, como dice el texto, se pelea con el que paga la entrada, al final el que pierde es el propio grupo. Te metes en una guerra de desgaste contra tu propia gente. Y esa es una guerra que es imposible ganar. Es cavar tu propia trinchera contra tu base de apoyo. Estás dinamitando el puente que te une a ellos. Y es increíble que en medio de ese incendio, con un veterano echando más leña, tuviera que ser otro jugador, Roberto Piojo Alvarado, el que saliera con el extintor. Es que fue un momento de una inteligencia emocional brutal. Porque mientras Jiménez montaba el muro, Alvarado, rodeado por los mismos micrófonos, con la misma presión, hizo exactamente lo contrario. No minimizó el enfado de la gente, no lo descalificó. Hizo algo mucho más difícil y poderoso. Lo validó. Les dio la razón. Las palabras que usa son de una madurez que asusta. El texto las califica de estoicismo puro. Y es que lo es. Cito textualmente porque no tiene desperdicio. De una forma u otra, la gente quiere expresar sus sentimientos. No se puede cambiar la opinión de las personas en ese momento. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Fin de la historia. Ni una excusa. No buscó culpables fuera. Asumió la responsabilidad del grupo. Y esto, claro, es la narrativa de la responsabilidad. Pero lo interesante que apunte al análisis no es que Alvarado sea simplemente un tipo educado o políticamente correcto. No, eso sería quedarse en la superficie. Claro. Sugiere algo mucho más profundo, que esa madurez le viene del sufrimiento, de las cicatrices. Explica eso, porque creo que es el corazón de todo el argumento. A ver, Alvarado juega en las Chivas de Guadalajara, un club que es un gigante, sí, pero que vive en una olla a presión constante. Y que últimamente ha tenido más decepciones que alegrías, como dice el texto. Justo. Y esa es una diferencia fundamental con los que juegan en Europa. Un jugador en Inglaterra o en Italia recibe la crítica de la afición mexicana a miles de kilómetros, filtrada, lejana. Claro, él no puede desconectar. Se la encuentra en el supermercado, en el semáforo. Él sí siente, como dice el texto, el calor de la calle. Exactamente. Él entiende el dolor y la frustración del hincha porque lo respira, lo vive casi en carne propia. Esa empatía no se puede fingir. Se forja en la adversidad. Y eso es lo que le da la credibilidad para desactivar la bomba. Mientras Jiménez, desde su pedestal europeo, construye un muro, Alvarado, desde la trinchera de la liga local, construye un puente. Un puente. Y además lo hace en el peor sitio posible, el pasillo de un aeropuerto rodeado de cámaras. Una trampa mortal para cualquier deportista de élite. Ahí es donde se ve la madera de un líder de verdad. No en el campo, sino en la gestión de la crisis. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a las consecuencias, porque el gesto es importante, pero lo que de verdad cuenta es lo que viene después. Y el texto plantea dos futuros, dos caminos radicalmente distintos. Para la selección, el camino de Jiménez. El de la confrontación es un billete directo al desastre. Si esa mentalidad se impone en el vestuario, el Estadio Azteca, que debería ser un fortín, se va a convertir en un territorio hostil. En su peor enemigo. El análisis es tajante. Si siguen por ahí, el fracaso en el Mundial será inminente. Es casi una profecía autocumplida. Una profecía muy oscura, sí. Pero, y aquí viene el giro de guión. Para el otro protagonista de la historia, las Chivas de Guadalajara. Para las Chivas, este desastre puede ser una bendición, una luz brillantísima en medio de la oscuridad. Es que hay una ironía maravillosa aquí. El texto lo dice claro. Este error garrafal de la selección puede ser el combustible que le faltaba a Chivas. Es alucinante. Porque, de repente, la otra declaración que hace Alvarado en ese mismo aeropuerto, esa frase que podría sonar a la típica bravuconada, El equipo está listo para ser campeón. esa misma, de repente cobra un significado completamente nuevo. Ya no es una frase hecha. No, que es una declaración de intenciones respaldada por hechos. Acaba de demostrar en la práctica, en el peor escenario imaginable, la fortaleza mental que se necesita para levantar un título.
La capacidad de aceptar la crítica, agachar la cabeza y centrarse en trabajar en silencio. No hay un mensaje más potente para un vestuario que ese. El análisis lo remata con una conclusión muy potente. Alvarado no regresa a Guadalajara como un jugador derrotado. No. Vuelve como un líder forjado en el fuego de la crítica. Chivas no recibe a un futbolista más, recibe a un general que acaba de ganar una batalla de madurez. Pero esto abre un melón interesante. El texto sugiere que si el resto del equipo de Chivas absorbe esa mentalidad, se pueden convertir en un equipo temible. Pero, ¿es tan fácil? Esa es una pregunta clave. O sea, ¿cómo recibe un vestuario a un compañero que de repente es elevado a la categoría de líder moral? Catalizador definitivo, un ejemplo que arrastra a los demás, pero también, siendo realistas, podría generar ciertas fricciones. Siempre hay egos, jerarquías. Claro. Que un compañero, sin ser quizá el capitán oficial, demuestre tener más sensatez que veteranos consagrados, puede mover el tablero interno de formas impredecibles. En resumen, lo que nos deja este análisis es la foto de una encrucijada. Ujú. El fútbol mexicano, a través de su selección, se asoma a un abismo y tiene que elegir. Por un lado, la narrativa del pasado, la de las vacas sagradas que exigen un respeto casi divino. Y por otro, la narrativa del presente, la que representa a Alvarado, que exige trabajo, humildad y conexión con la realidad. Y la afición, según el texto, ya ha elegido su bando, y no con comunicados, sino con hechos. Con estadios que abuchean, con un boicot silencioso, con un hartazgo que ya no se puede ocultar. Están cansados de promesas y de soberbia. Al final, lo que nos muestra este episodio es una lección de liderazgo que trasciende por completo el fútbol, ¿no? Desde luego, En cualquier organización, en cualquier crisis, el poder real no lo tiene quien más grita, sino quien tiene la valentía de asumir la responsabilidad primero. y quizá esa vergüenza, como la llama el texto, sea necesaria. A veces hace falta tocar fondo, pasar por un momento humillante para que se caigan las máscaras, Para limpiar los egos. y reconstruir desde una base más sólida, más honesta. Una purga en toda regla. Y para terminar, el texto nos deja con una idea para darle vueltas. Una pregunta que lo envuelve todo. ¿La actuación de Alvarado, esa muestra de sensatez en medio del caos, es la primera piedra de un nuevo proyecto basado en la humildad, del que las Chivas serán las primeras beneficiarias? ¿O es simplemente el gesto desesperado de un hombre cuerdo intentando apagar con un vaso de agua un incendio que ya es incontrolable y que lo devorará todo? La respuesta, creo, definirá no solo el futuro de la selección, sino el de toda una liga.